y a todas. Bienvenidos a este quinto encuentro de nuestro curso de la Escuela del Discipulado Misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Estamos trabajando el tema de la escatología, nuestra fe, lo que nos mueve, nuestra esperanza de lo que va a pasar. Hemos venido trabajando diferentes temas a lo largo de este curso, enfocados todos desde nuestro ser discipular, desde nuestro quehacer de discípulos, desde nuestro seguimiento de Jesús. Por esa razón, hoy vamos a trabajar otro tema que es muy importante y que va a ser decisivo a la hora de nuestra idea de Jesús, a la hora de descubrir nuestro llamado. Va a ser decisivo a la hora de ir descubriendo cómo caminar hacia el Señor. El tema que vamos a trabajar hoy es el juicio. Van a encontrarlo en sus cartillas en el tema número 5, el juicio. Un término complejo que nos puede causar gran admiración y fascinación, pero también nos puede causar gran temor en muchas ocasiones. Es importante pensar o recordar que la palabra juicio viene del latín y significa como un veredicto. La palabra juicio significa literalmente veredicto. De esta manera vemos entonces como a Dios como un juez, que en el Nuevo Testamento esa imagen se va a pasar a Jesús de Nazaret. Vamos a hablar un poquito sobre esta idea pues del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en el próximo encuentro vamos a trabajar sobre los dos juicios que hay, que son el juicio particular o el juicio y el juicio universal. Son las dos formas de juicio que se han manejado en la tradición. Vamos entonces a mirar. La palabra juicio no es nueva de la corriente cristiana. Es más, ni siquiera es una palabra nueva desde el judaísmo. Muchas religiones primitivas tenían ese concepto de juicio. Mis acciones me van a traer premios o castigos. El código Hammurabi en Asia y varias otras leyes hacían que el hombre se moviera esperando su juicio y esperando el veredicto para mirar si se salvaba o se condenaba. No es una idea nueva en la fe, no es una idea nueva en las religiones, ni es original del cristianismo ni del judaísmo. Pero la fe en la parusía de Jesús, que fue un tema que hemos visto anteriormente, en la segunda venida de Cristo, arraigó en el pensamiento cristiano el concepto de juicio final. Por esa razón, en el credo decimos, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese creemos que va a ser el juicio final. De hecho, Hechos de los Apóstoles nos afianza esa idea en el capítulo 10, versículo 42 de los Hechos de los Apóstoles. Miren lo que se nos dice, la expresión que se nos narra en Hechos de los Apóstoles 10:42. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Jesús manda a predicar a los apóstoles, ellos están diciendo, y parte fundamental de esa predicación es proclamar que el Padre ha constituido al Hijo como juez de vivos o muertos. Les decía yo que para que haya un veredicto, para que haya un juicio, indispensablemente debe haber un juez. En el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 31, esta idea se va a consolidar. Miren lo que nos encontramos.
capítulo 17, versículo 31 de los Hechos de los Apóstoles. Ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Están hablando de la idea del último día, el día de Yahvé. En el Antiguo Testamento es conocido como el día de Yahvé, el último día. Nos va a juzgar Dios a través o por medio de un hombre, a que él mismo ha constituido juez, resucitándolo de los muertos. Ese es Jesús de Nazaret. Pero entonces el pensamiento de que Jesucristo ha sido constituido como un juez futuro, representa también una afirmación de esperanza. Representa una afirmación de esperanza. Pero con el tiempo, y más que todo con la literatura apocalíptica, el día del juicio ha tenido entonces lentamente, se ha transformado y ha traído una connotación negativa, más que de esperanza, ha traído una connotación como de miedo. Y entonces les explicaba en el encuentro pasado, vemos ese día de la parucía del Señor, de la segunda venida, no como algo que estamos esperando que llegue ya, sino como algo que estamos haciendo fuerza para que se retrase, porque nos da pavor ese juicio, cuando no es el sentido de tener miedo, es un sentido de tener esperanza. Ahorita vamos a ir avanzando en el tema. Entonces, vemos cómo Jesús para los cristianos es constituido como juez, pero en el Antiguo Testamento para los israelitas el juez es Dios. El juez es Dios. Vamos a mirar esta idea, ¿sí? La esperanza de la justicia de Dios. Dios como juez. Vamos a observar esta idea del Antiguo Testamento. De Dios siempre hay que esperar justicia. Esa es una de las ideas más fuertes del Antiguo Testamento. El Dios de Israel es un Dios que ama la justicia y el derecho, ¿sí? Es un Dios que promueve la justicia, la verdad. A Él pueden apelar todas las que han sido víctimas de injusticia, ¿sí? Muchos salmos nos hablan esas realidades de que si yo soy víctima de una injusticia, busco a Dios, porque Dios me va a dar esa justicia. Entonces, en el Antiguo Testamento la idea de Dios como juez justo es trabajada ampliamente en la literatura sapiencial y en la literatura profética. Muchos salmos nos dan esa idea, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 4, versículo 7, o en el Salmo 35, versículo 64, en el Salmo 35, en el Salmo 34, disculpen, nos encontramos esa idea de Dios como un juez justo. El Dios de Israel es un Dios que ama la justicia, el derecho, es un Dios justo. Los israelitas entonces cumplen la ley, observan la ley de Dios, pues reflejada principalmente en los 10 mandamientos, luego en todos los preceptos que se derivan de ellos, y la observan tratando de seguir la justicia de Dios. Al observar la ley de Dios, seguirán su justicia, y por esa razón Dios los recompensará. El que sigue la ley de Dios tendrá una larga vida, prosperará en el país que Dios mismo da. En Éxodo 20 están pues los 10 mandamientos, en el versículo 12. De hecho, varias de las promesas de Dios tienen que ver con esa justicia aquí. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días sobre esta tierra serán fecundos, largos, dicen otros textos. Dios entonces es un Dios de prosperidad, de prosperidad. La promesa de Dios o la justicia de Dios se ve en la prosperidad de su pueblo. Una idea bonita, una idea de que Dios recompensa con justicia al que sigue sus decretos. Pero entonces el pueblo va consolidando una idea. Veíamos en encuentros pasados cómo Dios
el pueblo tiene una idea de que Dios premia y castiga en esta vida. El juicio es aquí en esta vida. Pero cuando ven experiencias como la de Job, hombre bueno que sufre, como la del exilio, el pueblo de Israel que es desterrado, como la de la esclavitud en el desierto, en Egipto, perdón, el pueblo va creando una imagen nueva. El pueblo de Israel va creando una imagen nueva. Y comienzan a pensar de que la justicia de Dios siempre es operante, pero se dará en el futuro. Dios siempre nos está vigilando con justicia, pero su juicio se dará en el futuro, al final, no ahora. Por esa razón entonces Dios permite injusticias ahora, empiezan a decir ellos. Dios permite ahora injusticias porque su juicio va a ser después, va a ser en el futuro. No es tanto aquí, sino que va a ser en el futuro. Una idea que va generando espacios propicios para que se dé lo que hoy en día conocemos como escatología, Pensar en que Dios sí actúa, pero actuará un día. Ese día para los israelitas se conoce como el día de Yahvé, como el día del Señor. Ese día es en el que Él va a actuar. Antes nos vigila, nos protege, pero un día será el juicio. Y será el juicio para vivos y para muertos. Para vivos y para muertos. El Señor vendrá y vendrá de una forma temible para los que no han cumplido la ley o los que han atacado a su pueblo, y piadosa para los que cumplen la ley, los que cumplen sus preceptos. Y empieza la concepción de premio y castigo, pero en el futuro, la concepción de la otra vida, empieza a consolidarse en la cultura bíblica. Pero el objetivo del juicio entonces no es la aniquilación, no es un tormento sin fin, no es el sufrimiento o el llanto y el rechinar. El sentido del juicio para el pueblo de Israel, del juicio, es la purificación y la salvación del género humano. Ellos ven el juicio con un sentido de esperanzador. El juicio tiene una connotación de esperanza. Es para purificar y para salvar al género humano, empezando por el pueblo de Israel y luego por todas las naciones de la tierra. Jesús intenta transmitirnos esa idea, pero la literatura apocalíptica lentamente nos va metiendo los rasgos tenebrosos y de miedo. Entonces, será grata al Señor las ofrendas de Judá y de Jerusalén, dice en la Biblia. Ese día el Señor mirará con amor las ofrendas de Jerusalén y de Judá. Pero como en los tiempos antiguos, Este es un texto de Malaquías en el capítulo 3, mostrándonos cómo el último día Dios volverá a mirar y volverá a intervenir en la historia, aceptando las ofrendas. El fuego va a tener un papel importante porque en la ofrenda, en el sacrificio, el fuego es una imagen muy, muy importante que tendrá dos connotaciones. La primera como imagen de lo que se va a ofrecer. Las ofrendas a Dios siempre se quemaban, ¿sí? Todo el mundo será una ofrenda a Dios. Y la segunda, el fuego como función purificadora. Los que han tenido experiencia en el campo se dan cuenta que cuando van a hacer cultivos nuevos cada cierto tiempo hay que quemar todo para que el fuego purifique y renueve la tierra. Ya. Por eso en el Nuevo Testamento, no, esto es un cántico del Antiguo Testamento: envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Y uno de los símbolos o de los signos con los que se identifica al Espíritu Santo es con el fuego. El fuego es purificador y es renovador. Esa es la connotación que va cogiendo el día de Yahvé, el día del juicio. No como el tormento, la tortura y el sufrimiento, sino como el espacio en el que Dios nos mira con misericordia para purificarnos y salvarnos.
para purificarnos y salvarnos, utiliza entonces, metafóricamente, la escritura, elementos que conocen, el fuego, el principal elemento purificador. No hay que tenerle entonces miedo, vamos teniéndole como cierto temor, como cierto miedo a esta experiencia y no nos damos cuenta que es una promesa. ¿Sí? ¿Por qué no usar otras experiencias o otros signos purificadores? Porque ya en el Génesis se utilizó el agua para el diluvio y Dios prometió que no iba a volver a mandar un diluvio. Entonces, se puede pensar, si no va a mandar un diluvio, pues mandará otro elemento purificador, que no sea el agua. En este caso, va a ser el fuego. Es interesante ver cómo para los israelitas, en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios va a ser al interior de la historia. Va a ser un acontecimiento dentro de la historia, porque Dios purifica y actúa en esta historia y va a renovar este mundo, se renovará la faz de la tierra. No es una idea de reino de Dios como en el cristianismo, sino es una idea de reino de Dios, sí, pero aquí. Por eso dice se renovará la faz de la tierra. No es, Señor, vas a destruir esta tierra, la aniquilarás, mandarás un meteoro y se volará todo para el cosmos. No, es esta tierra. Aquí es que el Señor va a actuar en su día y esta tierra es la que se va a purificar. Y nosotros vamos a entrar en ese proceso de purificación, la purificación que Dios hará. Dios va a dirigir de nuevo la historia en bien de un Israel renovado. Esa es una de las ideas más importantes de la apocalíptica del Antiguo Testamento. Después, lentamente se va construyendo una imagen de nuevo mundo, una nueva creación. Pero en esa creación Dios estará. Dios va a estar y nos va a estar dirigiendo y nos va a estar guiando. Hemos visto lentamente el proceso entonces. Dios es un Dios de justicia y por eso nos juzga, porque es un Dios de justicia. Pero va a haber un día en el que nos va a juzgar. Esa es la visión del Antiguo Testamento. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la imagen de Jesucristo como el juez va a ser esencial y fundamental para los procesos de la fe. En San Juan se nos dice, Él es constituido por juez de vivos y muertos. Veíamos eso ahorita en Hechos 10. Pero en San Juan 5:22 también se nos narra esa visión de que Jesús es constituido como juez. Cuando se habla de la autoridad del Hijo. San Juan capítulo 5, versículos 22-27. Dice así: el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder para juzgar. Dice en el versículo 22. Y en el versículo 27, el mismo Jesús dice esta frase: y le ha dado también autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. El mismo Jesús se presenta en el Evangelio de San Juan como el juez que se va a encargar de juzgarnos. Pero esa autoridad no se la ha dado Él, sino que se la ha dado el Padre que está en el cielo. Hay entonces tres ideas fundamentales de esta percepción de Jesús como juez. La historia del mundo se va a decidir desde la visión de Jesús. Esa es la primera idea. Jesús es el parámetro porque Él es el que la va a juzgar. Primera idea entonces de que Jesús es juez. La historia del mundo se decidirá desde el punto de vista del Cristo, del ungido. Por esa razón, las bienaventuranzas van a tener un papel central en el Nuevo Testamento para el cristiano, igual que los 10 mandamientos lo tuvieron en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. No es que ya no vayan a servir pues los 10 mandamientos, los seguimos cumpliendo como cristianos, pero les damos un sentido nuevo desde las bienaventuranzas, una reinterpretación.
La segunda característica que trae esta idea de Jesús como el juez es que la medida decisiva del juicio es Jesús y también el criterio decisivo para saber qué conducta ética tomar. Si sigo las conductas de Jesús, el proyecto de Jesús, mi juicio va a ser positivo en favor de la vida, y si no, pues será en favor de la muerte. En favor de la muerte. Una idea interesante. Jesús entonces, al convertirse en juez, se convierte en parámetro del juicio, pero también se convierte en norma para yo ser juzgado. Cuando uno va a un juicio, lo juzgan de acuerdo a una ley. Esa ley para los cristianos es Jesús de Nazaret. De acuerdo a Jesús es que nos van a juzgar. Y en un tercer momento, una tercera cualidad, es el hecho de que Jesús sea juez, pone toda la fe en los novísimos y toda la conducta cristiana en una perspectiva de esperanza. Ya en la introducción veíamos ese término, los novísimos. Muerte, resurrección, premio, castigo, vida eterna o condenación. Ese sentido entonces hacia el futuro. Va poniéndonos entonces en perspectiva al reconocer a Jesús como juez de la historia. Porque Él vendrá, el tema es, vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Es en un futuro. Esto nos da una perspectiva interesante desde la escatología. Y es ese término que hemos usado, esa expresión, el ya, pero todavía no. ¿Cómo así? Entonces Jesús nos juzga ya o nos juzga en el futuro. ¿Él es el parámetro ahora o lo será después? Y entramos en un concepto interesante, ¿sí? Y es esa idea de juicio aquí y ahora o después. Este juicio va a ser Jesús, y dice el apóstol San Juan: la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. San Juan nos va dando pistas. Dice que la luz vino y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Pero en San Juan 12 dice: el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado, esa lo juzgará el último día. Entonces, acá yo puedo rechazar las palabras de Jesús o acogerlas, pero el juicio será el último día. Ese ya, pero aún no. El tema del juicio tiene otra característica, otro enfoque interesante, y es el juicio particular mío, tuyo, y el juicio universal de toda la humanidad. Es más, algunos hablan de toda la creación, San Juan nos presenta esa dialéctica entre el presente y el futuro, entre lo personal y lo particular. En el próximo encuentro vamos a centrarnos en ese elemento del juicio, el juicio personal y el juicio universal, para tratar de descubrir cómo se complementan muy bonitamente, de una manera muy hermosa, dos temas esenciales: ¿me salvo yo o me salvo en comunidad? Que el Señor los bendiga y les dé la sabiduría para actuar y empezar a construir su proyecto cristiano de seguimiento aquí, para que al escuchar la palabra y al acogerla, los puedan juzgar conforme a los designios del Hijo. Que el Señor los bendiga y los guarde.